Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a meternos de lleno con unas ideas muy potentes de hábitos atómicos, de las primeras partes del libro. La idea es entender por qué esos cambios que parecen, minúsculos, pueden generar resultados enormes, ¿no? Y sobre todo, cómo empezar a construir mejores hábitos. Vamos a ver los conceptos clave. Exacto, vamos a mirar bien eso del poder acumulativo, que es la idea central, yo creo. Veremos los argumentos que lo apoyan y repasaremos lo básico, el ciclo del hábito, el cambio basado en la identidad. Es que es fundamental para entender cómo funciona el progreso, de verdad, según nos cuenta el autor. Vale, pues empecemos por ahí, por lo del 1% mejor cada día. Que dicho así suena poquísimo, ¿verdad? Casi nada. Sí, parece insignificante. Pero claro, lo que dice el texto es que estas mejoras tan pequeñas se van sumando, como el interés compuesto en el banco. Mejorar un 1% cada día resulta que te hace casi 37 veces mejor al final del año. Es brutal. Es el poder de los hábitos atómicos, como los llama. Totalmente. Y fíjate, esta acumulación va en las dos direcciones. La productividad, claro, mejora con pequeñas tareas constantes. El conocimiento, pues, libro a libro, como dicen que hace Warren Buffett. Claro. Pero ojo, que el estrés también se acumula con pequeñas frustraciones diarias, ¿eh? O los pensamientos negativos, que se refuerzan unos a otros y crean círculos viciosos. Incluso dice que las relaciones o los movimientos sociales siguen este patrón de acumulación, van sumando hasta que, ¡pum!, pasa algo grande. Y justo ahí, para no venirnos abajo cuando no vemos resultados, entra un concepto que me parece, clave, la meseta de potencial latente. Uf, esa es importante. Es que esperamos que el progreso sea lineal, ¿no? Como una línea recta hacia arriba. Pero según esto, los resultados buenos suelen tardar en aparecer. Exacto. Y pasas por una fase donde parece que no pasa nada, que tu esfuerzo no sirve para nada. Sí, Y eso es lo que llama el valle de la desilusión. Es un momento crítico, ¿sabes? Ahí es donde mucha gente abandona. claro, porque es frustrante. Pones trabajo, energía, pero no ves nada. Nada. Pero es como una planta, ¿no? Por debajo, aunque no lo veas, las raíces están creciendo, el sistema se está fortaleciendo, el progreso está ocurriendo. Por eso la paciencia y seguir, son tan importantes. Entendido eso, cobra mucho más sentido la siguiente idea fuerte. Olvidarse de las metas y centrarse en los sistemas. Que suena un poco raro al principio, ¿no? Porque siempre nos dicen, ponte metas. Sí, es de lo más provocador, quizá, pero el argumento es potente. Las metas son como hitos puntuales. Llegas y ya está. Además, a veces te hacen condicionar tu felicidad a conseguir eso, ¿sabes? Seré feliz cuando consiga X. Ya, entiendo. Y lo más importante, ganar una carrera no te convierte en corredor de la noche a la mañana. Lo que te convierte en corredor es el sistema de entrenar cada día. Eso es lo que forja la identidad y asegura que sigas mejorando. Los sistemas, los procesos que sigues, eso es lo que de verdad importa a largo plazo. Vale. Y si nos centramos en los sistemas en lugar de las metas, pues la pregunta siguiente es casi obligada. ¿Quién queremos ser? Y ahí conectamos con las 3 capas del cambio que menciona. Efectivamente. Distingue entre cambiar resultados, lo que consigues, cambiar procesos, lo que haces, y cambiar la identidad, quién crees que eres. Y argumenta que el cambio más profundo, el que dura, es el que empieza por la identidad. No es solo quiero leer más, sino quiero ser un lector. Interesante. Enfocarse en el tipo de persona que quieres ser. Claro, porque eso guía tus acciones de una forma mucho más potente, más interna. Vale. Y para poder moldear esos sistemas y esa identidad, tenemos que entender cómo funcionan los hábitos, el mecanismo. Y ahí está el ciclo del hábito. Correcto. Es como el esqueleto de todo esto, un bucle de 4 pasos. Señal, anhelo, respuesta y recompensa. Primero, la señal, que es el detonante, lo que dispara el hábito. Luego, el anhelo, esa motivación, ese deseo de conseguir la recompensa que anticipas. Ajá. Tercero, la respuesta, que es el hábito en sí, la acción. Y cuarto, la recompensa, la satisfacción que obtienes y que le dice a tu cerebro, oye, esto ha molado, repitámoslo. Pon el ejemplo del móvil, ¿no? Sí, es muy claro. Suena el móvil, señal, quieres saber qué pasa, anhelo, coges el móvil y miras, respuesta. Satisfaces la curiosidad, recompensa. Y venga, otra vez. Ese ciclo está funcionando todo el rato, para bien y para mal. Entendido. Y de entender ese ciclo, de cómo funciona cada pieza, pues salen las herramientas prácticas. Las 4 leyes del cambio de conducta. Ahí está. Son como la guía práctica para construir los hábitos buenos y quitarte los malos. Actúan sobre cada paso del ciclo. Para crear un buen hábito, primera ley, hacerlo obvio. Trabajas la señal. Segunda ley, hacerlo atractivo, el anhelo.
Tercera ley, hacerlo sencillo, la respuesta. Y cuarta, hacerlo satisfactorio, la recompensa. Y para los malos hábitos, al revés, ¿no? Justo, lo inviertes. Hacerlo invisible, poco atractivo, difícil e insatisfactorio. Son principios muy directos para empezar a diseñar tu propio comportamiento de forma consciente. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto hoy de estas primeras ideas, el gran cambio viene de sumar pequeñas mejoras, día a día, y que es mejor enfocarse en los sistemas, en los procesos y en la identidad que queremos construir. Eso es, menos obsesión con la meta final y más atención al camino, al quién eres mientras caminas. Y que tenemos un mapa claro, ¿no? El ciclo del hábito y esas 4 leyes para empezar a trabajar con ello. Exacto. Entender estos mecanismos nos da poder para influir en nuestras rutinas, en lo que hacemos cada día. Totalmente. La clave parece ser esa constancia, casi invisible, y aplicar estas leyes con un poco de cabeza. Y como reflexión final, pensando en estas reglas, si un hábito tiene que ser obvio, atractivo, sencillo y satisfactorio, y alinearse con quien queremos ser, ¿qué pequeño gesto que cumpla todo eso podríamos empezar a hacer hoy mismo? Buena pregunta para terminar. Pues ahí la dejamos. Gracias por acompañarnos en este análisis. Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a ver un análisis bastante interesante sobre por qué nos cuesta tanto, ¿no?, mantener los buenos hábitos. Ya sabes, ir al gimnasio, meditar, y qué fácil en cambio es caer en los malos. Pedir comida basura otra vez, procrastinar. La idea es entender un poco mejor ese mecanismo. El texto que tenemos de base dice que fallamos principalmente por 2 razones. Una, que intentamos cambiar lo que no toca, y 2, que lo hacemos de forma equivocada. Hoy nos vamos a centrar en la primera parte. ¿Qué es lo que realmente deberíamos intentar cambiar? El material lo explica con una imagen muy visual, como una cebolla, con 3 capas. La capa de fuera, la más externa, son los resultados. Perder peso, publicar un libro. Casi todas las metas que nos ponemos están ahí. Luego la capa intermedia, los procesos. La rutina de gimnasio que decíamos, organizar el escritorio. La mayoría de los hábitos viven aquí, digamos. Y el núcleo, la capa más profunda, la identidad. Ahí están nuestras creencias sobre quiénes somos, nuestra visión del mundo, la autoimagen. Exacto. Y parece que el error más común, según este análisis, es quedarse en esas capas de fuera, en los resultados y los procesos. Queremos el resultado, por ejemplo, ser delgado, y entonces montamos el proceso, la dieta. Pero claro, si la identidad que hay debajo, eso que creemos ser en el fondo, no acompaña, pues es muy fácil que todo se venga abajo, ¿no? Entiendo. Entonces, la propuesta es como darle la vuelta a la tortilla, ¿verdad? Construir hábitos que nazcan de la identidad. Que el foco no esté tanto en qué quiero conseguir, sino en quién quiero ser. Me pareció muy potente el ejemplo que da el texto. La diferencia entre decir, estoy intentando dejar de fumar, que te sigue anclando a esa identidad de fumador, frente a decir, no soy fumador. Eso ya parte de un sitio distinto, de un cambio de identidad. Ese cambio de perspectiva es fundamental, sí. Como argumenta el texto, una conducta que choca frontalmente con nuestra autoimagen, pues raramente se mantiene. Si te ves como alguien que, gasta en lugar de invertir, pues va a ser difícil que generes ahorros de forma constante. O si valoras más la comodidad ahora mismo que el esfuerzo a largo plazo, esa rutina de ejercicio siempre va a ser una lucha cuesta arriba. La identidad que ya tenemos actúa como un ancla, ¿sabes? El caso que mencionan de Brian Clark y las uñas es muy bueno. No fue por fuerza de voluntad que dejó de mordérselas. Fue porque empezó a verse como alguien con manos cuidadas. Se sintió orgulloso. Cuidarlas se volvió parte de quién era él. Claro. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. La meta ya no es solo hacer algo puntual, como leer un libro, sino ser alguien, convertirte en lector. O no se trata solo de correr una maratón, sino de ser corredor. Cuando lo que haces y quien crees que eres van de la mano, la acción correcta parece como más sencilla, más fluida. Actuamos según la persona que creemos ser al final. Aunque ojo, porque la identidad también puede jugar en nuestra contra. Es un arma de doble filo. Aferrarnos a etiquetas, a creencias limitantes como soy un desastre para esto o yo es que soy malísimo con los números, eso puede bloquearnos totalmente. Incluso si queremos cambiar, si deseamos hábitos más positivos. El progreso, según sugiere este análisis, muchas veces implica revisar esas creencias que nos hemos puesto. Estar dispuesto a desaprender un poco para poder ampliar quién creemos que podemos ser. Vale, entendido.
Entonces, si la identidad es tan crucial, ¿cómo se cambia? ¿Cómo se moldea? El texto propone algo bastante lógico, la verdad. Un proceso como en 2 pasos, muy ligado a los hábitos. Primero, decidir qué tipo de persona quieres ser. Alguien constante, fiable, saludable, creativo. Hacerse la pregunta, ¿qué clase de persona consigue este resultado que busco? Y segundo, y aquí está la clave creo yo, demostrártelo a ti mismo, con pequeñas victorias una detrás de otra. Cada pequeño hábito es como un voto que das por esa nueva identidad. Justo. La identidad, viéndolo así, no es algo fijo con lo que nacemos y ya está. Emerge de lo que hacemos repetidamente. Cada vez que haces la cama, escribes una página, vas a entrenar, estás, en cierto modo, reforzando con pruebas la identidad de ser una persona ordenada, o escritora, o deportista. Son esas acciones repetidas, los hábitos, los que aportan la evidencia más fuerte para construir nuestra autoimagen. Es un proceso gradual, sí, acumulativo. Me gustó mucho la anécdota esa que cuenta de la amiga del autor, la que perdió como 50 kilos. Lo hizo preguntándose constantemente ante cada decisión. ¿Qué haría ahora mismo una persona sana? Usó esa identidad que quería como una especie de brújula para sus acciones del día a día. Actuó como una persona sana, hasta que, se convirtió en una. Ahí se ve clarísimo el circuito de retroalimentación que describe el texto, ¿verdad? Los hábitos van dando forma a la identidad y esa identidad, a su vez, hace que ciertos hábitos sean más probables, más fáciles. Funcionan las 2 direcciones. Lo fundamental es que sean los valores, la identidad que eliges, los que impulsen todo el proceso, no solo buscar resultados externos porque sí. Entonces, resumiendo un poco, la verdadera importancia de los hábitos, mirándolo desde esta perspectiva, no está solo en lograr metas externas, que también, sino en la transformación interna que permiten. Nos ayudan a convertirnos, poco a poco, en la persona que aspiramos a ser. Los hábitos son como el camino para construir y reforzar las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Vamos, que literalmente nos convertimos en nuestros hábitos. Y eso, yo creo, nos deja con una reflexión final interesante. Si la identidad se construye acción a acción, hábito a hábito, voto a voto, ¿qué pequeña acción, qué voto minúsculo podríamos emitir hoy mismo para empezar a construir o para reforzar esa identidad a la que aspiramos? ¿Cuál sería ese primer paso? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los hábitos, basándonos en lo que dicen la psicología y la neurociencia. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver cómo se forman esas rutinas diarias y por qué a veces cuesta tanto cambiarlas. Exacto. La idea es desentrañar un poco la mecánica que hay detrás, ¿no? Desde experimentos ya clásicos hasta, estrategias prácticas para darnos cuenta de lo que hacemos. Entender el cómo y el por qué, ¿verdad? Fundamental. Es el primer paso, yo creo. Pues venga, listos, vamos a ello. Empezamos con un experimento bastante curioso, con gatos. Ah, sí, el de Thorndike, de finales del siglo XIX. Un clásico. Eso es. Edward Thorndike, allá por 1898, usó unas cajas problema. Metía gatos dentro y, tenían que apañárselas para salir y conseguir comida. Sí, aprendían por ensayo y error, básicamente. Al principio, pues tardaban un montón, daban vueltas... Caótico, ¿no? Totalmente. Pero con la práctica, la acción concreta, como pulsar una palanca o lo que fuera, se volvía casi instantánea. Y ahí está la clave, ¿no? Lo que concluyó Thorndike. Justo. Su conclusión fue muy importante. Las conductas seguidas de consecuencias satisfactorias tienden a repetirse. Es la base. La base del aprendizaje y de los hábitos. Asociamos acción con recompensa. Exacto. Si algo funciona y nos da algo bueno, el cerebro dice, oye, esto hay que guardarlo. Tiene toda la lógica. Al final un hábito es eso. Una conducta que hemos repetido tanto que ya ni pensamos al hacerla. Y el cerebro lo hace por una razón muy clara. Ahorrar energía. Claro. Busca automatizar soluciones a problemas que se repiten. Es como crear atajos mentales. Para no gastar, ¿no? Justo. Y aquí hay una idea muy potente que aparecía en los textos. A menudo pensamos que los hábitos nos quitan libertad, pero puede ser al revés. Ah, sí. ¿Cómo? Pues a ver, si automatizas lo básico, yo qué sé, preparar las cosas la noche antes, o tener el hábito de revisar el correo a una hora fija, liberas tu mente. Libera espacio mental, digamos. Exacto. Te da más capacidad para pensar en cosas nuevas, en resolver problemas más complejos, para ser creativo. O sea que controlar tus hábitos buenos te da más libertad, no menos. Vale, me convencé. Entendemos el porqué. Pero, ¿cómo se forma exactamente ese atajo en el cerebro? El paso a paso.
Pues los estudios lo suelen dividir en un ciclo de 4 fases. Muy importante este ciclo. A ver, Primero está la señal. Es el detonante, lo que inicia todo. Puede ser cualquier cosa. Un lugar, una hora, una emoción. ¿vale la señal? Después, Después viene el anhelo. Es la motivación, el deseo que surge. No es el hábito en sí, sino el deseo del resultado que el hábito trae. el querer sentir esa recompensa. Eso es. Luego, la respuesta, que es el hábito en sí, la acción, el pensamiento, lo que sea que hagas. La conducta automática. Y por último, la recompensa, la satisfacción que obtienes. Y esta recompensa hace 2 cosas. Te satisface y le enseña a tu cerebro que esa secuencia vale la pena repetirla. Señal, anhelo, respuesta, recompensa. Un ciclo. Un bucle de retroalimentación neurológico, sí, funciona sin parar. La señal te hace pensar en la recompensa, el anhelo te mueve, la respuesta la consigue y la recompensa te deja contento y refuerza el circuito. ¿Y si falla uno de esos pasos? El hábito no se forma o se debilita mucho, claro. Tienen que estar los 4 bien conectados. Y lo curioso, o quizás un poco inquietante, es que gran parte de esto funciona sin que nos demos cuenta, ¿no? De forma inconsciente. Totalmente. Los ejemplos que daban eran muy buenos. La paramédica esa que detecta un problema de corazón solo por un gesto en la cara del paciente. Sí. O los analistas militares que identifican un misil en una imagen casi sin saber cómo lo hacen. Es aprendizaje inconsciente puro y duro. Nuestro cerebro es una máquina de detectar patrones y predecir, ¿eh? Increíble. Pero, claro, esa misma automaticidad tiene su peligro. ¿En qué sentido? Pues que podemos caer en patrones malísimos sin enterarnos. Como el ejemplo del vendedor que corta una tarjeta de crédito buena por pura inercia, por el hábito de cortar las caducadas. Ostras, es verdad. Te lleva a pensar en lo que decía Jung, ¿no? Mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino. Qué frase. Da que pensar. La automaticidad nos ayuda, pero también nos puede jugar malas pasadas si no la vigilamos. Exacto, es poderosa pero ciega. Entonces, vale, si queremos empezar a cambiar algo, a tomar un poco el control, ¿por dónde empezamos? Lo primero es ser consciente, imagino. Justo, iluminar esos automatismos. Y los textos mencionaban un par de herramientas interesantes para eso. Sí, una me llamó la atención. Lo del pointing and calling de los trenes japoneses. ¿Qué es exactamente? Pues es un sistema de seguridad que usan allí. Los operarios, para evitar errores por rutina, tienen que señalar físicamente ciertas cosas, un semáforo, un indicador, y decir en voz alta lo que ven. En plan, señal en verde. Sí, algo así. Indicador correcto, señal en verde. Al hacer el gesto y decirlo en voz alta, obligan a su cerebro a procesar conscientemente algo que normalmente harían en automático. Qué bueno. O sea, usar el cuerpo y la voz para forzar la conciencia. Reduce los errores una barbaridad, por lo visto. Es llevar lo no consciente a lo consciente de forma activa. Y la otra herramienta era más personal, el registro de hábitos, creo. Sí, esa es más de autoanálisis. Muy sencilla, pero puede ser muy reveladora. Consiste simplemente en hacer una lista de tus rutinas diarias. Desde que te levantas hasta que te acuestas. Eso es. Y al lado de cada una poner si la ves como positiva, plus, negativa, menos o neutra, igual para tus metas. Sin juzgarte, ¿eh? Al principio solo observar. Solo mirar, tomar nota. Exacto. El objetivo inicial no es cambiar nada todavía, solo darte cuenta. A veces, el simple hecho de decirte a ti mismo, aunque sea mentalmente, vale, ahora voy a coger el móvil para mirar redes sociales. ¿Ya te da un segundo de consciencia que antes no tenías? Verbalizar la acción, aunque sea internamente. Puede darle más peso, sí. Hacerlo más real. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, entender el ciclo este de señal, anhelo, respuesta, recompensa nos da como el mapa de cómo funcionan los hábitos. Ajá. Pero la clave para empezar cualquier cambio, antes de nada, es la autoconsciencia, darnos cuenta de esos automatismos. Totalmente. El primer paso no es la acción de cambiar, sino la observación atenta. Ver qué hacemos y por qué lo hacemos. Ese es el punto de partida real. Pues me parece un buen sitio para dejarlo por hoy. Y quizá para reflexionar. ¿Cuál podría ser una señal pequeñita, casi invisible, en nuestra rutina, que esté disparando un hábito del que no éramos muy conscientes hasta ahora? Buena pregunta para llevarse a casa. Ahí queda eso. Gracias. Gracias a ti. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con esto de construir hábitos. Hábitos que funcionen, que se queden. Exacto. Vamos a ver ideas de la psicología, estrategias que van, digamos, más allá de la simple fuerza de voluntad. Sí, porque eso de échale ganas a veces no funciona, ¿no? Queremos entender los mecanismos, lo práctico, para que esas rutinas nuevas
pues arranquen. Eso es. ¿Listos para desgranar esto? Hay dos ideas principales que me parecen clave. Planificar de forma súper específica y luego eso de enganchar un hábito nuevo a uno que ya tienes. Y el entorno, claro. Fundamental el entorno, sí. Venga, pues empezamos, si te parece, con ese estudio británico sobre el ejercicio, el de los 3 grupos. Ah, ¿sí? Muy interesante ese. Pues mira, tenían un grupo de control, normal. Luego a otro grupo le dieron una charla motivacional sobre los beneficios del deporte y tal. Lo típico, ¿no? Sí, y el tercer grupo, además de la charla, les pidieron algo más. Tenían que decir exactamente cuándo y dónde iban a hacer ejercicio la semana siguiente. En plan, haré 20 minutos de ejercicio el lunes a las 6 de la tarde en el salón. Vale, el plan concreto. ¿Y qué pasó? Pues que los resultados fueron, bueno, muy llamativos. El grupo del plan específico, el tercero, cumplió con el ejercicio semanal en un 91% de los casos. ¿Un 91? ¡Qué barbaridad! Sí, más del doble que los otros 2 grupos, que se quedaron sobre el 35-38%. Ahí es donde entran las intenciones de implementación. Claro, no basta con la intención general de hacer ejercicio. Tienes que decir el cómo, el cuándo, el dónde. Exacto. Es que muchas veces no fallamos por falta de motivación, sino por falta de claridad. Aquí es donde se pone la cosa interesante. Hay como una fórmula para esto, para aplicarlo a cualquier cosa. Sí, la fórmula básica que proponen es: cuando la situación X se presente, yo realizaré la respuesta Y. Ajá. O, digamos, más para hábitos. Yo haré conducta A las tiempo en lugar. Por ejemplo, yo meditaré 1 minuto a las 7 de la mañana en la cocina. O estudiaré francés media hora a las 18 horas en mi escritorio. Vale. Eliminar la ambigüedad, ser súper específico. Eso es. Le das a tu cerebro unas instrucciones clarísimas. Entendido. Esto para empezar un hábito, pero ¿y para encadenarlos? Para que uno lleve a otro. Me acuerdo de la anécdota esa de Diderot. Ah, la bata escarlata. Claro, que se compra la bata nueva y de repente todo lo demás le parece viejo y cutre y ala, a cambiarlo todo. Pues eso es el efecto Diderot, que también se aplica a los hábitos. Una acción actúa como una señal que dispara la siguiente. Es como una reacción en cadena. Y para esto también hay fórmula, ¿no? Lo de la acumulación de hábitos. Exacto. La propuso B.J. Fogg y es muy sencilla. Después de hábito actual, yo haré nuevo hábito. Enganchar lo nuevo a algo que ya haces sin pensar. Justo. El hábito actual funciona como disparador. Por ejemplo, después de tomarme el café por la mañana, meditaré 1 minuto. O después de quitarme los zapatos del trabajo, me pondré las zapatillas de correr. Esa es la idea. Y puedes encadenar varios. La clave es elegir un hábito actual que sea muy fiable, muy concreto y que hagas todos los días, casi sin falta. Claro, no vale algo vago como cuando tenga un descanso haré 10 flexiones. Eso es muy ambiguo. Exacto. ¿Cuándo es un descanso? Mejor decir, cuando cierre el portátil para ir a comer, haré 10 flexiones al lado de mi silla. Mucho más concreto. Vale. Intenciones de implementación para empezar, acumulación de hábitos para encadenar, y nos queda el tercer pilar, el entorno. Sí, y este es fascinante porque funciona de forma casi invisible. Nuestro entorno nos moldea muchísimo más de lo que creemos. Aquí entra el estudio ese de la cafetería del hospital, ¿verdad? Ese, el de Anne Thorndike. Es genial. Lo que hicieron fue reorganizar las bebidas en la cafetería. ¿Cómo? Pues pusieron botellas de agua en todas las neveras, al lado de las cajas, más a la vista, y los refrescos, bueno, los dejaron donde estaban, pero digamos que el agua ahora era mucho más prominente. ¿Y? Sin decir ni una palabra a nadie, solo cambiando la disposición. Pues resulta que las ventas de agua subieron un 25% en 3 meses y las de refrescos bajaron un 11%. Increíble. Solo por hacerlo más fácil, más obvio. Exacto. Es que tendemos a elegir la opción más fácil, la que requiere menos esfuerzo. Como decía Kurt Lewin, la conducta es una función de la persona y su ambiente. Lo vemos en el súper, ¿no? Lo que está a la altura de los ojos, en las cabeceras, eso se vende más. Compras por impulso de sugestión, creo que lo llaman. Justo. La opción más obvia suele ser la elegida. Y aquí entra el poder de lo visual. La mayoría de nuestros receptores sensoriales son para la vista. O sea que las señales visuales son clave. Clavísimo. Por eso funciona el diseño ambiental. Si quieres comer más fruta, no la escondas en el cajón de la nevera. Pon un frutero bien visible en la encimera. Como lo de la mosca en los urinarios del aeropuerto de Schiphol. Exacto. Un pequeño cambio visual que modificó el comportamiento. La clave es, haz obvias las señales de los hábitos que quieres construir. Y a la inversa, haz invisibles las señales de los hábitos que quieres evitar.
ocultar las tentaciones, digamos. Eso es. Si no quieres picar galletas, no dejes el paquete a la vista. Guárdalo en un armario poco accesible. Tiene todo el sentido. Aunque a veces no podemos rediseñar todo el entorno, ¿no? Pienso en la oficina o si vives con más gente. Cierto, no siempre se puede. Pero incluso ahí ayuda a ser consciente de cómo el contexto influye. Hay una estrategia que es la de un lugar, un uso. ¿Cómo es eso? Intentar asociar cada espacio a una única actividad. Por ejemplo, que la cama sea solo para dormir, no para trabajar con el portátil o mirar redes sociales. El sofá para relajarse, no para comer trabajando. Entiendo. Si no puedes cambiar de habitación, al menos intentar separar mentalmente las funciones de cada sitio. Eso. Evitar mezclar contextos ayuda a que el cerebro sepa qué esperar y qué hacer en cada lugar. Sobre todo con la tecnología, que tiende a invadirlo todo. Vale, creo que tenemos una buena foto. Hemos visto lo importante de ser súper específico con el plan. Las intenciones de implementación. Fundamental. Luego, cómo enganchar hábitos nuevos a los viejos. La acumulación de hábitos, muy potente también. Y finalmente, diseñar nuestro entorno para que nos empuje en la dirección correcta, haciendo las buenas señales obvias y las malas invisibles. Exacto. Son herramientas que nos permiten ir más allá de la fuerza de voluntad, que al final es limitada y se agota. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la reflexión final? Pues bueno, creo que nos deja con una pregunta interesante. Si nuestro entorno y todas estas señales, a veces muy sutiles, tienen tanto poder sobre lo que hacemos cada día, ¿hasta qué punto nuestras decisiones son realmente elecciones conscientes? ¿O somos en gran medida una respuesta casi automática a un mundo que ha sido diseñado, ya sea por otros o, con suerte, si aplicamos todo esto, por nosotros mismos? Ahí lo dejo, para pensar. Bienvenida a esta inmersión que hacemos hoy. Vamos a darle una vuelta a ideas muy interesantes sobre autocontrol, hábitos y sobre todo cómo nuestro entorno quizás sea más importante que la fuerza de voluntad para cambiar. Exacto. Vamos a ver por qué fallamos a veces al intentar dejar malos hábitos y qué estrategias, basadas en ciencia podemos usar para que los buenos sean más fáciles, más atractivos. Sí, nos basamos en un texto que profundiza bastante en la psicología detrás de todo esto, ¿no? Vale. En nuestros comportamientos diarios. Vale, pues vamos al grano. Hay una historia que a mí me parece sorprendente. La de la adicción y el entorno durante la guerra de Vietnam. Ah, sí, La de los soldados estadounidenses. eso es. Un porcentaje altísimo, creo que hasta un 20%, se hizo adicto a la heroína allí. Pero lo fuerte vino después, con el estudio de Lee Robbins. Sí, lo que Robbins encontró, desafiaba todo lo que se creía sobre la adicción en aquel momento. ¿Qué pasó al volver a casa? Pues que, al regresar, solo un 5% recayó en el primer año. Y un 12% en 3 años. O sea, Poquísimo. poquísimo. 9 de cada 10, básicamente, superaron la adicción. Casi. Casi de la noche a la mañana. Increíble. ¿Y la razón? Pues, un cambio radical de ambiente. De contexto. Vietnam estaba lleno de señales que disparaban el consumo. El estrés, la camaradería con otros que consumían, la facilidad para conseguirla. Claro. Y al volver a Estados Unidos, pues, esas señales desaparecieron. Entiendo. Y esto choca muchísimo con la tasa de recaída habitual, que es como del 90% en adictos que vuelven a su entorno de siempre después de la rehabilitación. Vaya diferencia. Demuestra el poder brutal que tiene el contexto, el entorno. Claro, esto pone un poco en jaque la idea de que los malos hábitos son solo falta de autocontrol, ¿no? Una debilidad moral o algo así. Totalmente. Y aquí es donde se pone interesante la cosa. A ver. La investigación sugiere que la gente que parece tener mucho autocontrol no es que sean superhumanos. Ah, ¿no? No, más bien son mejores diseñando su vida para no necesitar usar ese autocontrol heroico todo el rato. O sea que evitan la tentación directamente. Exacto. Evitan las situaciones tentadoras. Pasan menos tiempo expuestos a esas señales que disparan los malos hábitos. Me recuerda la historia de Patty Olwell, la terapeuta esta. Sí, la que dejó de fumar durante años. Eso. Y décadas después volvió a montar a caballo, que era algo que hacía cuando fumaba. Y le entró un deseo irrefrenable de fumar. ¿Verdad? Justo. La señal seguía ahí, latente. Impresionante. El mensaje clave, yo creo, es que el autocontrol es una estrategia, a corto plazo. Funciona, pero agota. Ya. A largo plazo, optimizar el entorno es mucho más eficaz. Y la forma más práctica de eliminar un mal hábito es reducir la exposición a la señal que lo causa. Hacerla invisible. Por ejemplo, Si el móvil te distrae mucho trabajando. pues dejarlo en otra habitación.
Es lo más sencillo. O si ciertas cuentas en redes sociales te generan envidia o malestar. Dejar de seguirlas. Cortar por lo sano. Y lo de la tele en el dormitorio, que mucha gente lo hace. Pues si tiendes a verla demasiado y te quita sueño, quizás sacarla de ahí sea la solución. Eliminas la señal. Eliminas el problema de raíz, muchas veces. Vale, entiendo. Hacer invisibles las señales negativas. Pero, ¿y las positivas? ¿Cómo potenciamos los buenos hábitos? Pues ahí entra la segunda ley, que es hacerlo atractivo. Bueno, hay un ejemplo curioso de la biología, los experimentos de Nico Tinbergen con las gaviotas. Ah, sí, algo he oído. Los polluelos picotean un punto rojo. Exacto, en el pico de los padres para pedir comida. Tinbergen vio que picoteaban igual picos falsos de cartón si tenían un punto rojo. Ya. Pero es que se volvían locos picoteando un pico falso con 3 puntos rojos enormes, mucho más que con el pico real. Vaya. Eso ilustra el concepto de estímulo supernormal, una versión exagerada de una señal natural que provoca una respuesta mucho más intensa. Y eso lo vemos en nuestro día a día. Constantemente, piensa en la industria alimentaria. Uf, claro. Crean productos con combinaciones de sal, azúcar, grasa, texturas, que son, bueno, irresistibles. Ese contraste dinámico que dicen, ¿no? El crujiente con lo cremoso. La pizza, las patatas fritas. Exacto. Son estímulos supernormales diseñados para secuestrar nuestros instintos más básicos. Y ahí la dopamina tiene mucho que decir, ¿no? Muchísimo. Y lo curioso es que la dopamina no se libera solo cuando consigues la recompensa. Se dispara potentemente cuando la anticipas. O sea, el deseo es más potente que el placer mismo. En cierto modo sí. Es la anticipación, el deseo, lo que nos mueve a actuar mucho más que el propio disfrute final. Nuestro cerebro está como más cableado para querer que para gustar. Interesante. Sabiendo esto, podemos usarlo a nuestro favor para crear buenos hábitos. Claro. Hay una técnica llamada acumulación de tentaciones. Acumulación de tentaciones suena bien. ¿En qué consiste? Pues en vincular algo que quieres hacer, algo que te apetece, con algo que necesitas hacer, algo que te cuesta más. A ver, ¿un ejemplo? El de Ronan Byrne, un estudiante irlandés, conectó su bici estática a Netflix. ¿Cómo? Sí, solo podía ver su serie favorita si pedaleaba a una velocidad determinada. Si bajaba el ritmo, Netflix se paraba. ¡Qué bueno! Unía el esfuerzo con el placer inmediato. Exacto. Unía el necesito hacer ejercicio con el quiero ver Netflix. Es ingenioso. Y mencionabas también la estrategia de una cadena de tele. Sí, la ABC en Estados Unidos con su bloque TGIT, los jueves por la noche. Thank God it's Thursday, ¿no? Eso es. Asociaron ver sus series, que es lo que la cadena necesitaba, con la idea de relajarse en el sofá con palomitas y vino, que es algo que la audiencia ya quería hacer ese día. Crearon un ritual atractivo alrededor de su producto. Exacta. Se basa en el principio de Premack. Usar una actividad que te gusta más para reforzar una que te gusta menos. Ver la tele se convierte en la recompensa por hacer lo que necesitas. Bueno, en este caso, lo que la cadena necesita. Y esto se podría combinar con la acumulación de hábitos que comentamos en otras ocasiones, ¿no? Perfectamente. La fórmula sería algo como 1. Después de hábito actual, haré hábito que necesito. Y 2. Después de hábito que necesito, haré hábito que quiero. Por ejemplo, después de sacar el móvil por la mañana, hábito actual, haré 10 sentadillas, hábito que necesito. Y después de las sentadillas, hábito que necesito, revisaré Instagram, hábito que quiero. Vale. Lo necesario te da permiso para lo deseado. Es una forma de hacerlo atractivo. Exacto. Engañas un poco a tu cerebro asociando el esfuerzo con una recompensa inmediata, que ya te motiva. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la idea principal es que nuestro entorno tiene un poder tremendo sobre lo que hacemos, ¿verdad? Mucho más de lo que solemos creer. A menudo más que la pura fuerza de voluntad. Y las claves serían hacer invisibles las señales de los malos hábitos Reducir la tentación y hacer muy atractivas las señales de los buenos hábitos. usando estrategias como esta de la acumulación de tentaciones, por ejemplo. Creando nuestros propios estímulos supernormales, por así decirlo. Me gusta esa idea. Y, bueno, para terminar, una reflexión final que se me ocurre. A ver. Si somos tan producto de nuestro entorno y sabemos que hay fuerzas externas, empresas, etc., diseñando estímulos supernormales para influirnos, Que las hay, y muchas. ¿qué pasaría si nosotros tomáramos un papel mucho más activo? Si nos convirtiéramos en arquitectos conscientes de nuestros propios espacios, tanto físicos como digitales, ¿Diseñándolos para? para fomentar deliberadamente la persona en la que queremos convertirnos, usando estas mismas ideas, pero a nuestro favor. ¿No sería eso darle la vuelta a la tortilla? Bienvenida y bienvenido a esta nueva inmersión. Hoy vamos a explorar un poco cómo nuestro entorno y también nuestra mentalidad acaban moldeando nuestros hábitos. Exacto.
Nos basaremos en algunas ideas interesantes sobre cómo se forman las costumbres y, sobre todo, la influencia social. Porque ¿alguna vez has tenido esa sensación de que adoptamos comportamientos casi sin darnos cuenta? Pues sí, totalmente. Y para entenderlo mejor, vamos a ver casos muy concretos, como el de las hermanas Polgar. ¿Te suenan? Las ajedrecistas. Claro, un caso increíble. Pues eso, para ver el poder de la cultura familiar, las normas sociales y cómo ese deseo de encajar, de tener cierto estatus, pues guía lo que vemos como normal. Y también le daremos una vuelta a cómo cambiar la perspectiva sobre hábitos que nos cuestan, ¿no? Incluso algunos muy arraigados, como fumar. Eso es. La idea es descubrir esas fuerzas un poco ocultas detrás de nuestras rutinas y ver cómo podemos, cómo replantearlas. Pues vamos a ello. Venga, empecemos por las Polgar, que es fascinante. Su padre, Laszlo, tenía una creencia muy fuerte. Un genio se entrena, no nace. O sea, descartaba el talento innato. Creía en el puro entrenamiento. A tope. Apostó todo a la práctica intensiva, machacona casi. Y vaya si lo hizo. Educó a sus 3 hijas, Susan, Sofía y Judith, en casa. Algo súper raro en la Hungría de la época, ¿eh? Sí. Y con una dedicación casi obsesiva al ajedrez. ¿Y el resultado? Pues asombroso, la verdad. Las 3 llegaron a la élite mundial. Judith fue la número 1. Durante 27 años. Casi nada. ¡Qué barbaridad! Pero aquí lo importante, lo que nos interesa para hoy, es cómo recuerdan ellas esa infancia. Dicen que fue placentera, no agotadora. ¿En serio? ¿Con tanta dedicación? Sí. Porque la cultura familiar hizo que esa obsesión por el ajedrez fuera lo normal. Es más, era algo atractivo, se recompensaba. Claro, dentro de su micromundo, ser buena al ajedrez les daba un estatus brutal. No era una carga, era, pues, su forma de destacar. Exacto. Y eso conecta perfectamente con la influencia más amplia de las normas sociales, ¿verdad? Totalmente. Somos animales gregarios, como dicen los libros. Necesitamos pertenecer al grupo. Es algo evolutivo. La tribu era seguridad. Y por eso imitamos lo que vemos a nuestro alrededor. Eso es. Se habla de 3 grupos principales cuyos hábitos tendemos a imitar. Primero, los más cercanos. La familia, los amigos. La gente con la que pasamos más tiempo. Justo. La proximidad física y social es clave. Hay estudios, por ejemplo, que relacionan la obesidad de un amigo cercano con tus propias probabilidades. O al revés, ¿no? Si tu pareja empieza a cuidarse y pierde peso, es más fácil que tú también lo hagas. Sí, exacto. O ese caso curioso de Mike Massimino y sus compañeros del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. 4 de 10 acabaron siendo astronautas. ¿Anda? ¿Es que si ves normal aspirar a ser astronauta? Pues te parece más alcanzable, claro. Rodearte de gente con los hábitos que deseas ayuda muchísimo. O unirte a grupos con intereses comunes, como esa comunidad online, Nerd Fitness, que lo plantea como un juego. Refuerza tu identidad como persona activa. Vale, ese es el primer grupo. Los cercanos. ¿Cuál es el segundo? El segundo es la mayoría, el grupo grande. Aquí es muy famoso el experimento de Solomon Asch. El de las líneas en las tarjetas, ¿verdad? Ese mismo. Demostró que la gente es capaz de negar lo que ve en sus propios ojos con tal de coincidir con la opinión mayoritaria, aunque sea errónea. Es fuerte eso, ¿eh? La presión para conformarse. Es inmensa. Muchas veces preferimos equivocarnos con la tribu que tener razón, pero estar solos. El comportamiento normal del grupo, lo que hace la mayoría, pues a menudo domina nuestras elecciones sin que nos demos cuenta. Entendido. Cercanos y la mayoría. ¿Y el tercer grupo? El tercer grupo son los poderosos, o los que percibimos como poderosos o exitosos. Ah, claro. Imitamos a la gente que admiramos o que tiene éxito. ¿Por qué hacemos eso? Pues porque buscamos estatus y prestigio. Es algo que llevamos muy dentro. Imitar a los que admiramos es como una forma de intentar ganar respeto, aprobación. ¿Como si se nos fuera a pegar algo de su éxito? Algo así, sí. Si vemos que una conducta da estatus, nos atrae. Y al revés, evitamos las que creemos que nos lo pueden quitar. Por eso nos importa tanto la imagen, lo que piensan los demás. Tiene sentido. Entonces, si juntamos todo esto, ¿hasta los malos hábitos pueden empezar por una cuestión social? Pues a menudo sí. El ejemplo típico es empezar a fumar. Muchas veces empieza con amigos, por encajar, por parecer mayor. Ya. Pero ojo, detrás de cada hábito, sea bueno o malo, suele haber un motivo subyacente más profundo. Necesidades muy básicas, muy ancestrales. ¿Cómo cuáles? Pues conservar energía, obtener comida y agua, encontrar pareja, conectar con otros, conseguir estatus social. Lo básico para sobrevivir y prosperar como especie. O sea que los hábitos son como soluciones modernas a deseos ancestrales. Me gusta esa idea. Exacto. Piensa en Tinder.
¿Qué busca en el fondo? ¿Amor, conexión? ¿O Instagram? ¿Aprobación social? ¿Google? ¿Reducir la incertidumbre? ¿Saber más? Vale. Son atargos modernos para necesidades de siempre. Y lo que realmente dispara el hábito, lo que nos hace actuar, es la predicción de que esa acción va a satisfacer ese motivo profundo. Interpretamos las señales del entorno basándonos en experiencias pasadas. Y ahí entra el anhelo, ¿no? Ese deseo que nos mueve. Eso es. El anhelo surge de esa diferencia, de esa tensión entre cómo estamos ahora y cómo anticipamos que lo sentiremos si hacemos algo. Es un intento de sentirnos diferentes, de aliviar esa tensión. ¡Qué interesante! Y aquí viene la pregunta clave, supongo. ¿Cómo podemos usar todo esto a nuestro favor? ¿Podemos hacer que los hábitos difíciles, los que nos cuestan, se vuelvan más atractivos? Pues sí, esa es la idea. Podemos intentar cambiar la asociación mental que tenemos con ese hábito. ¿Cómo? ¿Con ejemplos? Mira, un ejemplo clarísimo es el método de Allen Carr para dejar de fumar. Es brillante porque no se centra en la fuerza de voluntad, que suele fallar. Entonces, ¿en qué se centra? En replantear totalmente las creencias sobre el tabaco. Desmonta la idea de que fumar es placentero, de que alivia el estrés real. Básicamente, le quita todo el atractivo. Lo convierte en algo indeseable. Justo. Transforma lo que parece un sacrificio enorme, dejarlo, en lo que realmente es, el alivio de escapar de una trampa. Consigue que no quieras fumar. Es un cambio de perspectiva total. Y eso se puede aplicar a otras cosas, imagino. Por supuesto, incluso algo tan simple como cambiar nuestro lenguaje interno ayuda. ¿Te refieres a Pues en vez de decir tengo que levantarme temprano o tengo que hacer ejercicio, que suena a obligación, a carga? exacto, cambiarlo por tengo la oportunidad de empezar el día con calma o tengo la oportunidad de cuidar mi cuerpo y sentirme con más energía. Enfocarse en los beneficios, no en el esfuerzo. Eso es resaltar lo bueno. Ver el ejercicio como desarrollo personal o el ahorro no como privación, sino como construir libertad futura. Me gusta eso. Y esto se puede reforzar todavía más creando lo que podríamos llamar rituales de motivación. ¿Rituales de motivación? ¿Qué es eso? Pues, asociar de forma consciente el inicio de un hábito con algo que te resulte agradable o que te recuerde el beneficio que buscas. Ponme un ejemplo. Pues, Ed Latimore, un boxeador y escritor, contaba que se ponía los auriculares, a veces incluso sin música, justo antes de ponerse a escribir. Era su señal para entrar en modo concentración. Ah, como una señal de inicio. Exacto. O piensa en los rituales que tienen muchos atletas antes de competir. No es solo superstición, es una forma de preparar la mente y el cuerpo, de activar ese estado deseado a través de una asociación. Crean una señal que dispara las ganas de hacerlo. Interesante. ¿Es como hackear tu propio cerebro usando asociaciones? Se podría decir así, sí. Queda bastante claro, creo que nuestros hábitos no surgen de la nada, no. Están súper conectados con las expectativas sociales, con la gente que nos rodea. Y con las historias que nos contamos a nosotras mismas sobre lo que significan esas acciones. Exacto. El poder de la tribu, del grupo, y el poder de nuestra propia perspectiva son inmensos. Así es. Resumiendo un poco, imitamos a los cercanos, a la mayoría y a los que vemos como exitosos. Pero la buena noticia es que también tenemos esa capacidad de reinterpretar nuestras rutinas. De asociar el esfuerzo con la oportunidad, no con la carga. Justo. Y quizás, la reflexión final para quienes nos escuchan podría ser esta. Pararse a pensar un momento. ¿Qué motivo subyacente, qué deseo de esos básicos y ancestrales está intentando satisfacer realmente ese hábito? ¿Que quiero cambiar o que quiero adoptar? Identificar esa necesidad profunda. Eso es, porque identificarla podría ser el primer paso para encontrar una solución, una vía que sea de verdad más efectiva y sobre todo más atractiva para conseguir ese cambio. Hoy vamos a explorar algo que, nos pasa a casi todos, ¿no? Esa diferencia entre tener una idea, planificarla, Exacto. y realmente hacerla. Y tenemos aquí unos textos muy interesantes sobre hábitos y sobre cómo la pereza, fíjate, puede ser hasta útil. Sí, es curioso. Partimos de un experimento bastante revelador, ¿verdad? El de la clase de fotografía. Ese. Cuéntalo tú que lo explicas genial. Bueno, pues era un profesor que divide la clase. Unos tenían que entregar muchísimas fotos, la cantidad era lo importante, y los otros tenían que conseguir solo una foto, pero perfecta, calidad pura. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Quién hizo las mejores fotos al final? ¿Qué es lo que intriga? Pues, sorprendentemente, el grupo de la cantidad. Ah, ¿sí? Los que iban a volumen. Sí, porque al final, ¿qué hicieron?
probar, probar y probar. Hicieron cientos de fotos, jugaron con la luz, con el enfoque. Claro, aprendieron haciendo. Se equivocaron un montón, imagino. Exacto, aprendieron de los errores, mientras el otro grupo, el de la foto perfecta, pues se quedó más en la teoría, en pensar cómo sería esa foto ideal, pero sin disparar tanto. Se quedaron como paralizados por la perfección. Algo así. Y esto conecta con una idea clave de los textos, la diferencia entre ponerse en marcha y actuar. A ver, explícame eso. Ponerse en marcha suena bien, ¿no? Suena a empezar. Sí, suena productivo. Es investigar, planificar, hacer listas. Cosas útiles, ¿eh? No digo que no. Pero no son la acción que produce el resultado. O sea, ponerse en marcha es leer recetas de cocina y actuar es cocinar. Exactamente. Actuar es hacer la foto, escribir el código, dar la clase, lo que sea. Es el comportamiento que te acerca al objetivo final. Y los textos dicen que nos encanta ponernos en marcha, ¿verdad? Que nos da como una sensación falsa de progreso. Claro, porque planificar no implica riesgo. No te expones al fracaso ni a la crítica. Es más cómodo. Ya, pero para un hábito lo que necesitas es la práctica, la repetición. Como dicen los textos, hacer tus repeticiones. Justo. No buscar la foto perfecta desde el día 1, sino hacer muchas fotos. La calidad ya vendrá. Y esto tiene base neurológica, ¿no? Mencionan algo de la ley de Hebb. Sí, bueno, básicamente dice que las neuronas que se activan juntas refuerzan su conexión. O sea que cada vez que haces algo, Físicamente estás como cableando tu cerebro, para que sea más fácil hacerlo la próxima vez. Por eso los hábitos dependen de la frecuencia, de cuántas veces lo haces, no de cuánto tiempo llevas queriendo hacerlo. vale, entendido. Actuar, repetir. Pero mantener esa repetición a veces cuesta. La motivación no siempre está ahí. Uf, claro que no. Fluctúa un montón. Y ahí es donde entra otro concepto muy bueno de las fuentes, la ley del menor esfuerzo. Ah, sí. El ejemplo de Jared Diamond es genial para entenderlo. El de la agricultura, ¿verdad? Ese mismo. Explica por qué la agricultura se extendió mucho más rápido de este a oeste en Eurasia. Que de norte a sur, en América o África. Exacto. Porque moverse este-oeste implica un clima más o menos similar. Menos cambios, menos esfuerzo de adaptación para los cultivos y los animales. Claro. Moverse norte-sur es cambiar de clima radicalmente. Más difícil, más esfuerzo. Pues eso revela una tendencia humana básica. Ahorrar energía. Instintivamente buscamos el camino más fácil. Por eso mirar el móvil es un hábito tan pegajoso. Cuesta cero esfuerzo. Mínimo. Y claro, si un hábito que quieres crear requiere mucha fuerza de voluntad, mucha energía, pues es difícil mantenerlo cuando la motivación baja. Como intentar forzar agua por una manguera doblada, decían. Esa es la analogía. Puedes hacerlo, pero gastas muchísima energía y no es eficiente. Entonces, la estrategia no es luchar contra nuestra pereza innata. No, es usarla a nuestro favor, ¿Cómo? haciendo que lo que queremos hacer sea lo más fácil posible. Exacto. Reducir la fricción, desdoblar la manguera siguiendo la analogía, Vale, dame ejemplos prácticos. ¿Cómo reduzco la fricción? pues diseñando tu entorno, lo que decías antes. Si quieres ir al gimnasio, elige uno que esté de camino al trabajo o a casa. O si quieres comer más fruta, ten un frutero a la vista en la cocina, no la fruta escondida en el cajón de la nevera. Justo. O preparar la ropa de deporte la noche anterior. Eliminas esa pequeña decisión, esa pequeña pereza de la mañana. Son microfacilitadores. Ya veo, pequeños cambios en el ambiente. Incluso cosas como lo que llaman resetear la habitación. Resetear la habitación. ¿Qué es eso? Pues dejar las cosas listas para su próximo uso. Dejar el mando de la tele en su sitio, limpiar la encimera justo después de cocinar, dejar la mesa de trabajo despejada al terminar. Ah, claro. Preparar el entorno para que la siguiente acción deseada sea más fácil de empezar. Eso es. Simplificar al máximo. Hacer que empezar sea casi automático. Y al revés también funciona, ¿no? Podemos aumentar la fricción para los hábitos que queremos evitar. Claro, si quieres ver menos la tele, desenchúfala después de usarla, o quítale las pilas al mando. O si comes muchas galletas, no las tengas en la despensa. O ponlas en un sitio alto que cueste cogerlas. Exacto. Esconder la cerveza al fondo de la nevera, dejar el móvil cargando en otra habitación por la noche. No hace falta una barrera enorme, ¿verdad? A veces un pequeño obstáculo ya disuade. Muchas veces sí. Se trata de ser como arquitectos de nuestro entorno y nuestras rutinas para que la opción buena sea, por defecto, la más sencilla. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la clave no es tanto buscar una motivación increíble o el plan perfecto, No.
sino empezar a actuar, aunque sea en pequeño, y sobre todo hacer que esa acción sea lo más fácil posible. Reducir el esfuerzo al mínimo. Justo. Es como diseñar para nuestra propia pereza, pero de forma inteligente. Hacer que la corriente nos lleve hacia donde queremos ir. Me gusta eso. Diseñar para la pereza inteligente. Bueno, pues como reflexión final, una idea que lanzan los textos y que me parece potente. A ver, Si pudieras rediseñar una sola cosa, un pequeño detalle de tu día a día, para quitar una mínima fricción, ¿qué hábito bueno crees que podría empezar a fluir casi sin darte cuenta? Ahí lo dejo. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los hábitos. Efectivamente. Vamos a ver cómo construir los buenos y cómo quitarnos de encima los malos. Nos basamos en algunas ideas y textos que hemos estado mirando. Exacto. La idea es, pues eso, desgranar estrategias sencillas, a veces sorprendentes, para empezar y sobre todo para mantener el rumbo. Y es que parece que los hábitos son, bueno, según leía, entre el 40 y el 50% de lo que hacemos cada día. Casi nada. Sí, son como automatismos. Guían muchas de nuestras acciones casi sin que nos demos cuenta. Me gustó mucho el ejemplo de la coreógrafa Twyla Tharp. Que su hábito clave no era hacer ejercicio en sí, No, era algo mucho más simple. era coger el taxi para ir al gimnasio. Ese primer gesto. Ese es un ejemplo perfecto de lo que llaman momentos decisivos. Son esas pequeñas elecciones, ¿sabes? Ajá. Ponerte la ropa de deporte o quedarte en pijama, pedir algo sano o, bueno, caer en lo fácil. Claro, esas pequeñas cosas marcan la dirección. Y los hábitos, pues, preparan el terreno para que esas decisiones vayan en la dirección que queremos, casi sin pensar. Entiendo. Y ahí entra una idea que me pareció, pues, muy potente. La regla de los 2 minutos. Sí, esa es clave para empezar. La idea es que cualquier hábito nuevo, la primera acción no debe llevar más de 2 minutos. Así de simple. Pues sí, a ver, no se trata de alcanzar la meta final de golpe, ni mucho menos. Vale. Es simplificar el inicio al máximo, que no dé pereza empezar. Por ejemplo, Pues mira, leer antes de dormir se convierte en leer una página. O salir a correr 5 kilómetros empieza con simplemente atarse las zapatillas. ostras, claro. El objetivo real es como afianzar el hábito de empezar, de presentarse, como decías. Exacto. Dominar ese primer paso. La consistencia en lo pequeño. Eso es lo fundamental al principio. Había un ejemplo de alguien que perdió, no sé, muchísimos kilos, más de 45, Sí, lo recuerdo. y empezó yendo al gimnasio solo 5 minutos al día. 5 minutos. Parece ridículo, ¿verdad? Pues sí, pero... Pero era tan poco que era casi imposible fallar. Y claro, una vez que ya estás allí, Pues ya que estás. pues ya te quedas un poco más. La inercia ayuda. Y además, esto conecta con construir la identidad. La identidad. Sí. Hacer una flexión, solo una, es mejor que ninguna. Te conviertes poco a poco en el tipo de persona que hace ejercicio, la persona que no falla, aunque sea en algo mínimo. Ah, claro, estandarizar antes de optimizar, decían. Justo eso. Primero, asegúrate de que lo haces siempre, que sea parte de ti. Y ya luego, ya mejorarás, ya harás más tiempo, más intensidad, pero primero, la base. Vale, eso para crear hábitos, muy claro. Pero, ¿y para quitarnos los malos? Que a veces es lo más difícil. Pues ahí, la estrategia es la inversa. Si para empezar hay que hacerlo fácil, para dejarlo, hay que hacerlo difícil. Poner obstáculos. Exacto. Añadir fricción. El ejemplo de Víctor Hugo es, bueno, es muy gráfico. Sí, lo de la ropa. Para cumplir un plazo, pidió que le escondieran toda la ropa. Se quedó solo con un chal. ¡Jo, qué fuerte! Así no podía salir de casa. No había tentación posible, o al menos la reducía drásticamente. Tenía que escribir sí o sí. Eso es lo que llaman un mecanismo de compromiso, ¿no? Eso es. Una elección que haces ahora para controlar tus acciones en el futuro. Ponerte tú mismo las trabas para no caer en lo que no quieres. Suena efectivo, la verdad. Y hay ejemplos más, bueno, más del día a día. Claro, muchísimos. Desde comprar la comida, los snacks, en paquetes individuales para no pasarte. Ah, vale. Ujú. Hasta usar programas o apps que te cortan internet a partir de cierta hora. Ya, eso lo he oído. O incluso algo tan simple como pedir en un restaurante que antes de servirte ya te empaqueten la unidad para llevar. Oye, pues es buena idea esa. Son formas de ponerte barreras a ti mismo de forma deliberada. También se mencionaba la automatización. El caso de la caja registradora. Sí, el de John Henry Patterson. Al inventarla, hizo que robar para los empleados fuera muchísimo más difícil, casi imposible. Claro. Automatizó en cierto modo la honestidad.
simplemente cambiando el sistema, el entorno. Y eso se puede aplicar a nivel personal, ¿no? Por supuesto, decisiones que tomas una vez y tienen efectos duraderos, configurar una transferencia automática para ahorrar cada mes, Eso sí lo hago. o usar tecnología para bloquear distracciones. El autor que contaba que le pedía a su asistente que le cambiara las contraseñas de redes sociales cada semana. Cada semana. Sí, para evitar la tentación. Se trata de diseñar tu entorno para que lo bueno sea fácil, casi inevitable, y lo malo, muy complicado. ¿Entendido? O sea que, resumiendo mucho, para construir hábitos buenos, Empezar increíblemente pequeño. La regla de los 2 minutos. Ser consistente. Dominar el arte de empezar. y para romper los malos, Añadir fricción. Hacerlos difíciles, incómodos, incluso imposibles, con mecanismos de compromiso o automatizando las barreras. Cambiar las reglas del juego, tu entorno. muy útil, la verdad. Te deja pensando. Sí, al final es dejar de confiar solo en la fuerza de voluntad, que es limitada, Ya ves si lo es. y empezar a ser más como arquitectos de nuestro propio comportamiento, de nuestro entorno. Me gusta esa idea. Arquitectos del comportamiento. Nos deja con tarea para reflexionar. Quizás una pregunta interesante para darle una vuelta sería, ¿cuál es ese único momento decisivo, esa pequeña bisagra en mi día que si la cambio podría alterar las horas siguientes? O también, ¿qué acción de menos de 2 minutos podría empezar hoy mismo, ahora mismo casi, para ir construyendo ese hábito que quiero tener? Ahí está. Pequeños cambios, grandes efectos a la larga. Ya. Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en cómo podemos, moldear un poco nuestras acciones. Vamos a ver un par de estrategias clave que hemos sacado de los textos. Una es cómo las consecuencias inmediatas pueden frenar lo que no queremos hacer. Y la otra es cómo alinearnos mejor con nuestras tendencias naturales. Exacto. Se trata de entender un poco mejor esos mecanismos que nos mueven, ¿no? Veremos un ejemplo histórico que es, bastante radical para ilustrar el poder de esas consecuencias. Ya, Y luego, claro, cómo la genética y la personalidad entran en juego. No como un destino fijo, ojo, sino más bien como una guía. una guía para encontrar el camino fácil, digamos. Eso es, el de menor resistencia para lograr cambios positivos. Pues venga, empecemos fuerte. Hay una idea de Roger Fisher, un experto en negociación de Harvard, que, tela. Estaba preocupado por la amenaza nuclear Ah, sí, la recuerdo. y propuso algo drástico. Poner los códigos nucleares en una cápsula, implantada junto al corazón de un voluntario. Uf, De modo que si el presidente quería lanzar los misiles, primero tenía que matar a esa persona, a George, lo llamaba él, con sus propias manos. qué imagen, ¿eh? La frase era, sangre en la alfombra de la Casa Blanca. Tremendo. Es impactante. Lo que Fisher proponía, en el fondo, es darle la vuelta a la idea de hacer los hábitos satisfactorios. Justo. Es hacerlo inmediatamente insatisfactorio. El dolor o un coste que notas ya mismo es un maestro muy eficaz, la verdad. Claro. Cuanto más rápida y dura es la consecuencia de un error, piensa en la mala reseña para el fontanero o, no sé, cortar el vaso sanguíneo equivocado para un cirujano, Sí. pues más rápido se aprende. La clave es esa inmediatez, el coste inmediato para disuadir. ¿Y esto cómo lo llevamos al día a día? Una forma práctica que mencionan es el contrato de hábitos, Sí, que es un acuerdo, ¿no? Puede ser escrito o verbal. Te comprometes a un hábito y pones un castigo si fallas. y a menudo con socios corresponsables, gente que vigila. Eso. Ponen el ejemplo de Brian Harris, que para perder peso detalló su dieta, su ejercicio, y las penalizaciones si no cumplía eran, pues curiosas, vestir formal toda la semana o pagarle pasta a su entrenador. Ostras. El hecho de firmarlo le daba como seriedad al asunto. Claro, es que esos contratos o simplemente tener a alguien ahí pendiente, como la humorista Margaret Cho y su amiga con lo de escribir una canción al día, funcionan porque nos importa la opinión de los demás. Totalmente. El miedo a fallar delante de otros añade un coste social. Y que sea inmediato. Incluso se puede automatizar, como Thomas Frank, que programó un tuit autocrítico Sí, y una penalización económica si no se levantaba a las 5:55. qué bueno. Vale, entonces, añadir un coste inmediato funciona para frenar malos hábitos. Pero, ¿y para impulsar los buenos? Ahí los textos cambian un poco el enfoque, ¿no? Sí, ahí se va más hacia lo interno, hacia nuestras propias inclinaciones. El ejemplo de Michael Phelps y Hicham El Guerrouj es muy gráfico. Cuéntalo, cuéntalo. Pues a ver, Phelps mide 1,93 metros, el Guerrouj 1,75 metros. Y lo curioso es que medían lo mismo de entrepierna. ¿En serio? Sí,
pero constituciones totalmente opuestas. Phelps, con ese torso larguísimo, perfecto para nadar, el Guerrouj, piernas largas, ideal para correr. Es que es muy poco probable que hubieran triunfado si se hubieran intercambiado los deportes. Claro, te lo imaginas y no cuadra. Para nada. Y esto nos lleva al tema de los genes y la personalidad, que no dictan nuestro destino, pero sí nos dan pistas. Exacto. Como dice Gabor Maté, los genes pueden predisponer, pero no predeterminar. Nos marcan unas tendencias, unas áreas de oportunidad, digamos. ¿Mm? Y estas predisposiciones influyen en la personalidad. Se habla mucho del modelo Big Five, ¿no? Apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo. Sí, los 5 grandes rasgos. Pues tienen bases biológicas. Por ejemplo, la extraversión se relaciona con cómo reaccionas a sonidos fuertes al nacer, la amabilidad con niveles de oxitocina, el neuroticismo con la sensibilidad de la amígdala. Hay una base ahí. Entonces, el mensaje de fondo es, adapta los hábitos a ti, a tu personalidad, a tus habilidades naturales. Justo. Si a alguien le funciona genial una dieta baja en grasas, pues genial. No tiene por qué forzarse a hacer una baja en carbohidratos solo porque esté de moda o porque a otro le vaya bien. Claro, es que no hay una talla única para esto. O si alguien disfruta leyendo novelas románticas, pues estupendo. Mucho mejor eso que obligarse a leer ensayos sesudos que odia y acabar no leyendo nada. Totalmente de acuerdo. Se trata de encontrar la versión de un hábito que a ti, personalmente, te dé satisfacción. Elegir lo que encaja contigo, no lo más popular o lo que deberías hacer. Los hábitos tienen que ser, al menos tolerables, si no agradables, para mantenerlos. Si no, es imposible a largo plazo. Imposible. Tiene que haber algo de disfrute. Muy bien, pues, resumiendo un poco lo que hemos desgranado hoy de los textos. Venga. Hemos visto 2 ideas principales, ¿no? Por un lado, la fuerza de añadir un coste inmediato, algo tangible, para romper con los malos hábitos. Los contratos estos son un buen ejemplo. Y por otro lado, la importancia, la inteligencia casi, de elegir bien nuestras batallas. Alinear los hábitos con nuestra naturaleza, con la genética, la personalidad. Sí, jugar en nuestro campo, por así decirlo. Eso es. Y si te parece, dejamos una reflexión final para quien nos escucha. Perfecto. Si aceptamos que nuestro entorno determina en gran medida si nuestros talentos naturales, nuestros genes brillan o no, ¿cómo podríamos ir un paso más allá? O sea, no solo quitar obstáculos, sino cómo diseñar activamente nuestros espacios, nuestras rutinas, para amplificar esas fortalezas que ya tenemos, quizá de formas que aún no hemos explorado. Interesante. Diseñar para potenciar lo innato. Me gusta. Da que pensar. Ahí lo dejamos. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a explorar las ideas clave de hábitos atómicos. Basándonos en los primeros capítulos, la idea es entender cómo cambios que parecen, minúsculos, pueden generar resultados enormes. Vamos a ello. Lo primero que llama la atención, ¿no?, es esta idea tan potente de los hábitos atómicos, los pequeños. No hablamos de hacer revoluciones, sino de mejoras constantes, casi invisibles día a día. Exacto. Y aquí viene lo fuerte. Mejorar un 1% cada día. Suena poquísimo, ¿verdad? Pues sí, la verdad. Pero es que no es lineal, es exponencial. El libro dice que acaba siendo casi 37 veces mejor en un año. Es como el interés compuesto de toda la vida, pero aplicado a nosotros mismos, a nuestras capacidades. 37 veces. Tela. Sí, sí. Y ojo, que funciona en las dos direcciones, claro. Pequeñas ganancias diarias se van sumando, pero también lo hace el estrés ese pequeñito. Las malas decisiones con la comida, los pensamientos negativos. Ya. Se van acumulando hasta que, ¡boom!, tienes un problema serio. El texto lo llama la meseta de potencial latente. Es esa fase en la que curras, te esfuerzas, pero parece que no avanzas, hasta que de repente todo ese progreso acumulado se dispara. Uf, esa meseta. Creo que todas y todos la hemos sentido alguna vez. Esa frustración de darle y darle sin ver nada inmediato. Y esto me lleva a otro punto que comentan al principio. Olvidarse un poco de las metas y centrarse más en los sistemas. ¿Por qué dicen eso? A ver, el texto argumenta que las metas tienen, sus limitaciones. Por ejemplo, fíjate, tanto la gente que tiene éxito como la que no, a menudo comparten las mismas metas. Ah, es verdad. Así que la meta en sí, pues no parece ser lo decisivo. Además, conseguir una meta es algo puntual. ¿Y después qué? A veces incluso limita la felicidad, ¿no? La pospones hasta lograr eso. Claro, el seré feliz cuando. Exacto. Un sistema, en cambio, es el proceso, el día a día. Si te centras en mejorar ese proceso,
Los resultados suelen venir solos, como consecuencia. Entiendo la lógica que presenta. Es como mirar la trayectoria, no solo el punto de llegada. Y si el sistema es el cómo, el motor, ¿cuál es el combustible? Ahí entra la identidad, ¿no? Habla de 3 capas: resultados, procesos e identidad. ¿Por qué insisten tanto en que la identidad es la palanca más fuerte? Parece lo más abstracto. Porque es lo más profundo. Cambiar lo que haces puede ser temporal si no cambia quién crees que eres. Vale. El enfoque pasa de que quiero lograr, esos son resultados, a quién quiero llegar a ser, eso es identidad. Y los hábitos son el camino para encarnar esa identidad. Cada pequeña acción, cada hábito, es como si dieses un voto a favor del tipo de persona que quieres ser. Vas construyendo la prueba de tu identidad, ¿sabes? Ostras, eso sí que cambia la perspectiva. No es tengo que hacer deporte, sino soy una persona activa. Vale. Entonces, si la identidad marca el norte y los sistemas son la ruta, ¿cómo se crean esos hábitos que forman el sistema? El material describe un ciclo, ¿verdad? Sí, un modelo de 4 pasos. Muy sencillo pero potente, que nuestro cerebro repite sin parar. Primero, la señal. Es el disparador, lo que inicia todo. Ajá. Luego viene el anhelo, esa motivación, el deseo que te mueve. El tercer paso es la respuesta, que es el hábito en sí, la acción. La acción, vale. Y finalmente, la recompensa, la satisfacción. Eso cierra el bucle y hace que quiera repetirlo. Entender este ciclo es, la base para aplicar luego las 4 leyes del cambio de conducta, que se explican después. Hacerlo obvio, eso es la señal. Hacerlo atractivo, el anhelo. Hacerlo sencillo, la respuesta. Y hacerlo satisfactorio, la recompensa. Es fascinante, ¿eh? Cómo esos pequeños ladrillos, los hábitos atómicos, no solo construyen los resultados, sino que pueden llegar a definir quiénes somos. Hemos visto la fuerza esa del 1%, lo de centrarse en sistemas más que en metas sueltas, y el papelón de la identidad como motor. Exacto. La idea central que yo creo se saca de estas primeras partes es que el progreso de verdad, el que dura, rara vez viene de saltos gigantes. Suele ser la suma, día tras día, de pequeñas acciones coherentes con quien quieres ser. La constancia en lo pequeño. Esa es la clave. Entonces, ¿qué nos llevamos de esto? Quizás la reflexión final podría ser: ¿qué sistema diminuto, qué hábito casi invisible podríamos empezar a construir hoy mismo, sabiendo que su acumulación diaria tiene el potencial de transformar radicalmente nuestros resultados y hasta nuestra identidad de aquí a un año?